Se dice que los espíritus malignos pueden ser transferidos de una persona a otra si existe un contacto físico, principalmente con las manos. Los espíritus malignos que oprimen, atan y poseen al primer individuo pasarán al siguiente individuo en el momento del contacto físico, provocando que éste se vuelva un nuevo esclavo del mal. Existen mitos enseñados como verdades. Enseñanzas fuera de contexto. La mentira debe ser expuesta a la luz. La ignorancia debe ser corregida. Porque la verdad no es negociable. Mitos. La transferencia de espíritus es una doctrina muy común en nuestros días. Esta sostiene que cuando alguno ora por otro imponiendo las manos sobre éste, los espíritus que moran en una de las dos personas se transferirán. Algunos enseñan que incluso cualquier contacto físico basta para que la transferencia se efectúe. La base bíblica con que se sostiene esta postura es la siguiente. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Primera a Timoteo 5:22. Existe una buena cantidad de testimonios de personas que aseguran haber caído en adulterio, que perdieron las ganas de ir a la iglesia y que comenzaron a tener tentaciones muy fuertes a partir de que alguien los tocó mientras oraba por ellos. Ante estos testimonios y el hecho de que esta postura ha ganado credibilidad entre muchas congregaciones y actualmente se enseña con normalidad en muchos movimientos, debemos dar por hecho que al tocar o ser tocado por alguien nos exponemos a que uno o muchos espíritus malignos se transfieran a nosotros. La respuesta es no. A continuación te mostraré dos argumentos para demostrar que esta postura está equivocada. Primera evidencia. Primero que nada es necesario conocer el contexto remoto del pasaje bíblico. La imposición de manos tuvo históricamente diferentes funciones para diferentes aplicaciones. Según Números 27-23, para delegar autoridad. Según Marcos 16-18, para orar por sanidad. Según Génesis 48-14, para bendecir. Según Hechos 13-3, para delegar un ministerio. Teniendo como base estos versículos, entendemos que en realidad Pablo no estaba advirtiendo sobre tocar a alguien a la ligera, sino más bien Pablo pretendía que Timoteo, siendo un pastor joven en busca de colaboradores, no delegara mayordomía o ministerios de la congregación a personas indignas. El original griego nos dice: Manos rápidamente a nadie estés imponiendo, ni estés compartiendo en común pecados de otros. A ti mismo puro estés guardado. Primera a Timoteo 5:22. Se comprende que al imponer manos, Timoteo estaría oficialmente delegando un cargo de la iglesia, por lo que él tenía que llevar de rodillas al candidato e imponer sus manos sobre éste y orar para consagrarlo al ministerio o cargo para el cual se había postulado y había resultado elegido. Si Timoteo hubiese elegido precipitadamente, sin investigar, sin analizar la confiabilidad del candidato, éste se arriesgaría a elegir a alguien indigno, a un practicante de pecado que usaría su cargo o ministerio para dañar a la congregación, de manera que Timoteo tendría que ser responsable del pecado o los errores de quien él mismo eligió a la ligera, sin poner cuidado, razón por la cual Pablo le aconseja mantenerse puro, libre de corrupción, libre de pecados propios y ajenos. La Biblia del Diario Vivir comenta sobre este versículo que una iglesia nunca debería apresurarse a elegir líderes, porque podemos pasar por alto problemas importantes o pecados. El candidato debe ser calificado de manera aprobatoria antes de pedirle que asuma una posición o liderazgo. Segunda evidencia.
La epístola del apóstol Santiago nos da un poderoso argumento en contra de este mito. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. La palabra concupiscencia significa deseos de codicia o apetitos desordenados de placeres deshonestos o inmorales. Según Santiago, es nuestra propia concupiscencia la que provoca en nosotros un profundo deseo de pecar, nos atrae a la maldad y posteriormente a consumar el pecado. Pensar en que tocar a alguien traerá a nosotros deseos pecaminosos es contradecir este pasaje. Nuestra propia concupiscencia nos seduce al pecado, no el contacto físico con las manos, hombros o cabeza de un pecador o endemoniado. De manera que aunque existan un sinfín de historias o testimonios de personas que cambiaron negativamente a raíz de un contacto físico, nadie puede culpar a otro por su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Conclusión. Existen motivos prudentes para no siempre tocar o imponer las manos mientras oramos, pero nada tiene que ver esto con la idea de que transferiremos o nos será transferido un espíritu maligno en el momento de tocar a alguien. Cuando analizamos con detenimiento esta postura, descubriremos una buena cantidad de inconsistencias en su aplicación. La transferencia de espíritus es un mito que afecta a nuestra vida social, nos vuelve paranoicos. Con excepción de una emergencia sanitaria, nada nos impide dar un contacto afectuoso en pos de una demostración de afecto y convivencia con nuestros semejantes.